Oh my god, esto va a ser épico, papus. Muy buenos días o noches, donde sea que sea la hora que estén viendo esto. Hoy hablaremos de el movimiento según tres grandes de la filosofía, la ciencia en toda la historia: Aristóteles, Galileo Galilei y Isaac Newton. El movimiento ha sido un tema fundamental en la historia de la física, desde la antigüedad hasta la actualidad. Tres figuras claves de la comprensión del movimiento son Aristóteles, Galileo y Newton. Cada uno de ellos contribuyó significativamente a nuestra comprensión del movimiento, sentando las bases para la física moderna. Aristóteles, nacido en el 384 y fallecido en el 322 a.C. Aristóteles creía que el movimiento era un proceso natural que ocurría en objetos que tendían a su lugar natural. Sostenía que los objetos en movimiento necesitaban una fuerza constante para estar en movimiento. Consideraba que la velocidad de un objeto dependía de su peso y la resistencia del medio. No distinguía entre movimiento natural, caídas, y movimiento forzado, lanzamientos. Su visión del movimiento estaba influenciada por su filosofía y la observación de la naturaleza. Aristóteles influyó en la filosofía y la ciencia durante siglos, pero su visión fue superada. Algunos ejemplos de Aristóteles serían: según Aristóteles, una pelota que rueda necesita una fuerza constante para mantenerse en movimiento, y de lo contrario no se detendría, no se va a detener. Según Aristóteles, creía que un objeto pesado caería más rápido que uno ligero, porque su peso lo atrae hacia la Tierra. La fuerza de atracción de la Tierra atraería su peso. Ah, ejemplo sería, para Aristóteles, el movimiento natural de un objeto es hacia su lugar natural, como una piedra que cae hacia el suelo. Galileo Galilei, nacido en 1564 y fallecido en 1642 después de Cristo, desafió la visión aristotélica con experimentos y observaciones precisas. Introdujo el concepto de inercia. Un objeto en movimiento permanece en movimiento a menos que una fuerza externa lo detenga. Desarrolló la ley de la caída libre. Objetos en caída libre aceleran uniformemente. Fundamentó la mecánica clásica y sentó las bases para la obra de Isaac Newton. Galileo revolucionó la comprensión del movimiento, sentando las bases para la física moderna. Algunos ejemplos de la definición de movimiento de Galileo sería paso número 1. Galileo dijo que un objeto en movimiento permanece en movimiento y a menos que una fuerza externa lo detenga, como la fricción. Número 2. Según Galileo, todos los objetos caen con la misma aceleración independientemente de su peso o tamaño. Punto número 3. Galileo demostró que la velocidad de un objeto no depende de su peso, sino de la fuerza que la impulsa.
Isaac Newton fue el físico que realizó las primeras postulaciones acerca de la gravedad y su comportamiento con los cuerpos, como también el comportamiento de un objeto cuando es sometido a una fuerza, aceleración y fricción específica. El trabajo de Newton es muy vasto en diferentes áreas de la ciencia. Sin embargo, los descubrimientos sobre las leyes de la gravedad, el cálculo y la luz lo convierten en uno de los pilares más importantes de la ciencia moderna. Él descubre la ley del inverso del cuadro de la gravitación, desarrolla su cálculo de funciones, generaliza el teorema del binomio y pone de manifiesto la naturaleza física de los colores y ayudó a moldear nuestra visión racional en el mundo. Isaac Newton aclaró las leyes que rigen cómo se mueven las cosas y proporcionó una teoría de la gravedad y fue uno de los inventores del cálculo diferencial e integral. Estableció las leyes de la mecánica clásica y partiendo de la ley de gravitación universal, dibujó las leyes de Kepler en forma más general, logró construir el primer telescopio de reflexión. Isaac Newton, 1643 a 1727. Newton sintetizó las ideas de Galileo y formuló las leyes del movimiento que llevan su nombre. Las tres leyes de Newton fueron la ley de la inercia. Esa consiste en que un objeto en reposo permanece en reposo y un objeto en movimiento permanece en movimiento, a menos que se aplique una fuerza externa. La segunda es la ley del movimiento, la fuerza y el movimiento. La fuerza aplica un objeto que es igual a su masa multiplicada por su aceleración. La tercera es la ley de acción y la reacción. Por cada acción hay una reacción igual y opuesta. Algunos ejemplos a las leyes de Newton sería: la primera ley nos enseña que los objetos mantienen su estado a menos que una fuerza externa lo cambie. Imaginen un balón que flota en el aire, permanecerá en su posición al menos que una corriente de aire lo mueva de su trayectoria. La segunda ley nos muestra que la fuerza y la aceleración están relacionadas con la masa del objeto. Imagina un auto que acelera desde 0 a 100 km por hora. La fuerza del motor es mayor cuanto más rápido acelera. La tercera ley nos demuestra que las acciones y reacciones son iguales y opuestas. Por ejemplo, un cohete que despega hacia arriba porque expulsa gases hacia abajo con una fuerza igual. En resumen, Aristóteles, Galileo y Newton sentaron las bases para nuestra comprensión moderna del movimiento. Desde la concepción cualitativa de Aristóteles hasta la formulación matemática de Newton. Cada uno de ellos contribuyó significativamente a nuestra comprensión del movimiento. Las leyes de Newton siguen siendo fundamentalmente en la física actual, y su legado continuará influyendo en nuestra comprensión del universo. Watermelon sugar.